Bienvenidos a una nueva sesión donde queremos seguir profundizando en el conocimiento de la filosofía y la historia del pensamiento. Bien, aunque hoy el estado en el que nos encontramos es un poco lamentable, ya el propio Platón dijo que no debemos angustiarnos excesivamente porque nuestros cuerpos pertenecen al mundo sensible y por lo tanto están sometidos al devenir, al cambio, por lo tanto a la enfermedad e incluso a la muerte, con lo cual no debemos prestarle excesiva atención a nuestros cuerpos, sino más bien dar rienda suelta a aquello que nos anima, el principio que nos da la vida, que es el alma, aquello que tiene de nosotros, que tira de nosotros hacia arriba, y no a nuestros cuerpos que siempre un día se encuentran mal, otro día se encuentran pachuchos, otro día, y porque están siempre enclavados en esta dimensión corporal, material o sensible, en la que transcurre la existencia humana. Pero Platón nos recordaba que también tenemos un principio idético, superior, inmaterial, espiritual, que nos anima a sobreponernos al estado, en este caso más bien lamentable, en que nos encontremos. Por lo tanto, no es relevante, no es razón para dejar de hacer un buen vídeo de filosofía el hecho de no encontrarse excesivamente bien. No es filosófico el renunciar a la filosofía por un mal estado temporal sensible. Bien, dicho esta intrascendente situación personal, lo que queríamos profundizar en esta sesión es en la circunstancia de qué sucedió realmente históricamente con la academia que había creado Platón en Atenas. Esta academia que Platón, probablemente nacido en Atenas o acaso en la isla cercana de Egina, pues había creado en Atenas, y a la que plausiblemente, según Real Ley Antiseri, probablemente le dio una, más que una finalidad de erudición, de formación en el conocimiento, le dio más bien probablemente Platón la finalidad de una formación de hombres rectos y justos, ¿no? Con un sentido más probablemente espiritual que propiamente gnoseológico, ¿verdad? Bien, cuando Platón falleció en el año 347 a.C., pues lógicamente su obra, su academia, su gran institución creada en Atenas, pues previve. Y además continúa su actividad, tanto investigadora, indagadora, en ese sentido abierto ya por Sócrates, aunque Platón lo desarrolla de una forma escrita. Si bien lo que sí que va a suceder una vez muere Platón es que la academia se va a abrir a otras influencias de distinto signo y algunas incluso de sentido contrario a la propia finalidad que el gran pensador griego hubiera querido plausiblemente para su propia institución de la academia. Bien, pues cuando Platón muere en el año 347 a.C., la academia va a atravesar varias etapas. La primera etapa, que es la que se llama Academia Antigua, está marcada por su propio sobrino, Espeusipo, que en el mismo año 347 es el que se va a hacer cargo del destino de la Academia Platónica. Es la época también en la que Aristóteles, otro de los grandes discípulos de Platón, que plausiblemente estaría también destinado a haber sido el heredero de esa gran institución creada por Platón en Atenas, pues Aristóteles, una vez que es Espeusipo el que es designado como sucesor de la Academia Platónica, pues más bien renuncia y emprende un viaje hacia Asia Menor. Bien, se quita en medio, podemos decirlo, ¿no? Aquí las malas lenguas, pues bueno, pueden especular si defraudado por no haber sido él el designado. Más bien, sencillamente, probablemente Aristóteles pues se abstiene y decide sencillamente buscar otros rumbos a la vista de que es el sobrino de Platón el que hereda la Academia Platónica. Bien, bajo la dirección de Espeusipo, pues la academia va a, curiosamente,
va a sufrir lo que Reale y Antiseri califican de una auténtica involución. ¿Por qué? ¿Por qué una involución, que es lo contrario de una evolución? Pues porque va a renunciar a las ideas, al estudio de las eidos. También va a renunciar la Academia Platónica, fíjense, al estudio de los números ideales, y se va a centrar pues en el estudio, en el influjo pitagórico, en este estudio esotérico de las matemáticas, ¿verdad? Y la astronomía, con lo cual supone un cierto periodo de involución, en el cual Aristóteles pues decide abstenerse e incluso desvincularse de la Academia Platónica. A Espeusipo, pues hacia el año 338 a.C., le sucede Genócrates, que bueno, busca una vía más conciliadora entre lo que había sido el espíritu de la academia bajo el influjo platónico, bajo la dirección del propio Platón, y la orientación que le había dado su sobrino Espeusipo, y más conciliadora. Y además Genócrates aporta una gran división de la filosofía que va a triunfar durante mucho tiempo, que es la división entre la física, la ética y la dialéctica, como partes fundamentales que vertebran o que orientan el saber filosófico. A la muerte, el final de la etapa de Genócrates es hacia el año 314 a.C., y ahí se abre otro periodo de la academia todavía más problemático y diríamos incluso más oscuro o polémico, que es la época de Polemón, de Crates y de Crantor. Bien, pues es una etapa más oscura y donde todavía se dibuja más el sentido de la academia platónica respecto a lo que el propio Platón había pensado. A la academia antigua, que es esta época de los herederos de Platón, le sucede la academia nueva, la academia media, perdón, que es la época de Arcesilao y otros, ya en el siglo III a.C., en que la academia se va a ver influenciada por el relativismo. El relativismo es esta idea de que toda verdad pues es relativa, depende de, ¿verdad?, de quién la contempla. Toda verdad pues depende está sujeta, ¿verdad?, a un punto de vista, ¿no?, a una perspectiva de estudio de las cosas, ¿no? Por lo tanto, no hay una verdad absoluta, ¿no? Tesis plausible o manifiestamente contraria a la propia génesis de la academia platónica, ¿no? Y que va a hacer que la academia derive hacia un escepticismo. El escepticismo ya es un paso más que el relativismo. No es pensar simplemente que una idea o una verdad está sujeta a una perspectiva de estudio, sino que en realidad no hay tal verdad, y que si la hubiese, pues no puede comunicarse, y no puede formularse, y si se formulase, pues no puede comunicarse. Bien, pues esa es la etapa de la Academia Media, que bajo Arcesilao y otros, pues la orientación hacia la que derivó la Academia Platónica. Luego vino la etapa de la Academia Nueva, que es la etapa de Carnéades, ya en el siglo II al siglo I a.C., en que se acentúa todavía más este escepticismo de la Academia Nueva, y la Academia finalmente será arrasada por el general romano Sulla, ya en el siglo I. Bien, luego viene un periodo ecléctico, de sincretismo, de mezcla, en que se va a combinar pues el platonismo con el aristotelismo. Aristóteles podría haber sido un digno sucesor de la academia platónica, pero en la época de Espeusipo, como decíamos, Aristóteles se distanció de la academia platónica, y en la época de Genócrates incluso el propio Aristóteles abrió su propia academia, que se llama el Liceo. Pues bien, entonces Aristóteles se había ya distanciado mucho. Sin embargo, en esta época, en este periodo ecléctico, pues va a haber un cierto sincretismo, y se va a volver pues a un platonismo reformulado de forma conjugada con el aristotelismo y también con el estoicismo, una nueva filosofía fundada por Zenón de Citio, pues que había también surgido ya en el periodo helenista, y que va a tener una gran influencia en la época romana. Va a ganar progresivamente peso en la filosofía hasta la etapa de Séneca, ¿verdad?, pensador de la Hispania romana, y también del emperador Marco Aurelio, ¿verdad?,
que van a ser grandes representantes de esta orientación tardía del estoicismo romano. Bien, y por último, una quinta etapa de la Academia Platónica es ya la etapa del neoplatonismo, que la academia va a estar dirigida por Plutarco de Atenas en el siglo IV al siglo V, y que refunda la Academia de Atenas en el siglo V, pero bajo esta orientación tan peculiar del neoplatonismo, que realmente es una reinterpretación religiosa del platonismo en clave mística, que se va a hacer pues después, ya en el periodo helenista, a raíz sobre todo de una figura también un poco enigmática como fue Plotino. Bueno, antes que Plotino, Amonio Sacas, que fue realmente el que a Plotino le atrajo hacia esa visión mística, religiosa, esotérica, del platonismo. Es un platonismo muy espiritual, muy místico, y además transido de una espiritualidad emanantista, y que Plotino va a ser el máximo exponente de esa filosofía, que está, como digo, imbuida por un joven que era de Alejandría, que se llamaba Amonio Sacas, que fue el que recibió en Alejandría, porque trabajaba en el puerto de Alejandría, pues esto influjo de la filosofía platónica y aristotélica que él mismo se ocupó de sintetizar. Bien, por lo tanto hay una cierta síntesis, un sincretismo entre el platonismo y el aristotelismo que da lugar al neoplatonismo, y que es una filosofía, una orientación muy peculiar, porque supone una recepción que conjuga el pensamiento de Platón con el de Aristóteles y de alguna manera busca puntos de encuentro entre ambos. Bien, va a ser una filosofía muy importante, sobre todo porque es propedéutica, es preparatoria para hacer plausible la asimilación del platonismo al cristianismo, ese paso entre el platonismo reformulado en clave religiosa y el pensamiento cristiano, que va a llegar a los primeros padres de la Iglesia y que van a darse cuenta del valor que entraña en sí misma la filosofía platónica, y ellos mismos la van a repensar. Bien, por lo tanto, esa es la curiosa deriva que sufre la Academia Platónica tras la muerte de Platón en el año 347, que recordamos que tiene una primera etapa, que es la Academia Antigua, dirigida por el sobrino de Platón, Espeusipo, hacia el 347 hasta el 338. Luego le sigue la etapa de Genócrates, del 338 al 314. Luego se abre un periodo más bien oscuro, con Polemón, Crates y Cántor. Luego vendría la Academia Media, con Arcesilao y otros, que es una etapa de relativismo y escepticismo. Luego la Academia Nueva, con Carnéades, ya en el siglo II al I, en que se agudiza todavía más esa tendencia hacia el escepticismo, hasta que la Academia finalmente en el siglo I es arrasada por el general romano Sulla. Luego se recupera la Academia y con un periodo ecléctico de mezcla de distintas filosofías, el platonismo, el estoicismo y también el aristotelismo, sobre todo en su vertiente ética. Y por último, el quinto periodo sería ya el propiamente platónico, en que Plutarco de Atenas, ya en el siglo IV al V de nuestra era, pues refunda la Academia, y busca estos puntos de consonancia entre Platón y Aristóteles. Y finalmente, pues la Academia Platónica va a ser clausurada por el emperador Justiniano, emperador romano Justiniano, ya en el año 529, por lo tanto en el siglo VI de nuestra era, por el emperador Justiniano, como decimos. Bien, y ahí se acaba el periplo de esta original institución creada por Platón, que no tuvo precedentes, aunque sí tendrá muchos sucedáneos posteriores, ¿verdad? Todas las academias que nosotros conocemos tienen su origen en esta academia, en esta institución formativa creada por Platón. No sé si conocíais esta peculiar deriva de la Academia Platónica y qué opinión os merece. Pero bueno, esa es la historia hasta donde nosotros sabemos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta una próxima sesión. Gracias.